El avión cortaba el cielo despejado, y mientras las nubes pasaban bajo el ala, no podía evitar perderme en mis pensamientos. A mi lado, James estaba absorto en una revista de viajes, completamente ajeno al remolino de emociones que comenzaba a formarse en mi interior. Lo miré de reojo, preguntándome si alguna vez llegaría a entender la tormenta que estaba a punto de desatarse en mí. Del otro lado del pasillo, mi hermano Michael, con su eterna expresión serena, contemplaba el vacío más allá de la ventanilla. Me bastó un solo vistazo para recordar la infancia que habíamos compartido, esos días en que éramos inseparables, cómplices de aventuras y secretos. Pero los años habían pasado, y ahora, aunque lo tenía tan cerca, sentía que una distancia invisible nos separaba. Las imágenes de nuestra niñez empezaron a resurgir en mi mente como si estuviera viendo una vieja película. Recordé cómo solíamos pasar horas jugando en el jardín de nuestra casa, inventando mundos donde solo nosotros dos existíamos. Hubo un tiempo en que sentía que Michael era la única persona en el mundo que me entendía por completo, sin necesidad de palabras. Al sentir su mirada fija en mí, levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron, y de pronto, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Esa conexión especial, ese lazo que siempre había existido entre nosotros, estaba ahí, palpable, pero también cargado de algo nuevo, algo que no supe cómo nombrar en ese momento. ¿Estás bien?, preguntó Michael, su voz baja y llena de esa preocupación genuina que siempre había tenido por mí. Una parte de mí quiso decirle la verdad, decirle que no estaba bien, que este viaje estaba removiendo más de lo que había previsto. Pero no lo hice. Sí, estoy bien, respondí, forzando una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Sabía que él podía ver a través de mí, que no se dejaría engañar por mi respuesta automática, pero por alguna razón, no insistió. Mientras él volvía a recostarse en su asiento, cerrando los ojos como si quisiera dejarme espacio para procesar mis propios pensamientos, sentí una extraña mezcla de alivio y frustración. No quería enfrentar lo que estaba empezando a despertar en mí, pero al mismo tiempo, sabía que ya no había vuelta atrás. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. El avión continuó su trayecto, pero yo sabía que este viaje sería mucho más que unas simples vacaciones familiares. Algo había comenzado a cambiar, algo profundo y peligroso que, aunque tratara de ignorarlo, no podría mantener enterrado por mucho tiempo. A medida que las horas pasaban, traté de concentrarme en otras cosas, las películas a bordo, las vistas desde la ventanilla, incluso los pequeños movimientos de los pasajeros a mi alrededor. Pero nada lograba distraerme de la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Michael seguía allí, a solo unos pasos de distancia, y aunque no intercambiamos más palabras, su presencia era como una sombra que no podía ignorar. Recordé las palabras que no dije, las conversaciones que nunca tuvimos. ¿Cuántas veces habíamos dejado cosas sin decir, creyendo que siempre habría un mañana para hablarlas? Ahora, atrapada en este avión, con miles de kilómetros aún por recorrer, sentí que ese mañana había llegado, y no estaba preparada para enfrentarlo. Mientras tanto, James, ajeno a mi conflicto interno, seguía con la revista en sus manos. Lo miré con ternura, sintiendo una punzada de culpa. James era un buen hombre, mi compañero, el padre de los hijos que alguna vez habíamos soñado tener juntos. Pero ahora, en este momento tan cargado de emociones, no podía evitar preguntarme si todo lo que habíamos construido era suficiente, si había algo más que estaba destinado a buscar, aunque no quisiera admitirlo. Finalmente, decidí que necesitaba un respiro, un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Con suavidad, toqué el brazo de James, y cuando levantó la vista, le dije que necesitaba estirar las piernas. Él asintió distraídamente, volviendo rápidamente a su lectura. Me levanté y caminé por el pasillo del avión, sintiendo cada paso como un intento de escapar de la red de emociones que comenzaba a enredarme. Al llegar a la parte trasera del avión, me detuve junto a una de las ventanillas vacías, mirando hacia el exterior. El cielo parecía infinito, una extensión azul que me recordaba lo pequeños que éramos todos en comparación. Mientras observaba las nubes,
sentí una presencia a mi lado. Sin necesidad de girar, supe que era Michael. El latido de mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma, respirando profundamente antes de hablar. ¿No podías dormir?, le pregunté, intentando sonar casual, como si nada fuera diferente. Supongo que no, respondió él con una sonrisa tranquila, aunque su mirada me decía otra cosa. Hubo un largo silencio entre nosotros, un silencio que pareció durar una eternidad, lleno de todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Finalmente, fue Michael quien rompió la tensión, con una voz tan baja que apenas pude escucharla. Emma. A veces me pregunto si nos hemos alejado demasiado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Quise responder, decirle que yo también lo había pensando, que también me dolía. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En lugar de eso, me limité a sentir, sintiendo como su mirada me atravesaba, buscando respuestas que no sabía si estaba lista para dar. El avión continuó su curso a través del cielo, y yo supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Los recuerdos de nuestra infancia, nuestras conversaciones sin fin, todo había llevado a este momento, a esta conversación no dicha que colgaba entre nosotros como un abismo. La profundidad en la mirada de Michael me dejó sin aliento. Había algo en sus ojos que me hacía querer escapar y, al mismo tiempo, quedarme allí, desentrañando cada pensamiento que ocultaba. Sentía que las palabras no serían suficientes para abarcar todo lo que ese simple intercambio significaba. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Michael, comencé, pero no supe cómo continuar. Todo lo que quería decir parecía inadecuado, fuera de lugar. Era como si cualquier palabra que pronunciara pudiera desencadenar una avalancha de emociones que había intentado mantener bajo control durante tanto tiempo. Él me miró con una mezcla de tristeza y comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Emma, no tienes que decir nada, dijo suavemente, pero el dolor en su voz era palpable. Me quedé callada, sintiendo que cualquier intento de explicación sería inútil. Era extraño cómo podíamos estar tan cerca, compartiendo este momento tan íntimo, y al mismo tiempo, sentirnos tan distantes. Habíamos sido inseparables, y ahora, la vida había creado un vacío entre nosotros que ninguno parecía saber cómo llenar. Pero en medio de esa confusión, había una verdad que no podía ignorar. El simple hecho de estar aquí, compartiendo este silencio, significaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había una atracción, una tensión que iba más allá de la mera nostalgia por nuestra infancia compartida. Y aunque intentaba reprimirla, sabía que era real, que estaba creciendo dentro de mí como una llama que amenazaba con salirse de control. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, aunque sus palabras eran apenas un susurro. Nunca quise que nos alejáramos, Emma. Siempre pensé que, no sé, que de alguna manera las cosas serían diferentes. Su confesión me golpeó con fuerza, y sentí una oleada de emociones que casi me hizo tambalearme. Yo tampoco quise que pasara, Michael, respondí, mi voz temblando. Pero no sé cómo volver a lo que éramos antes. El silencio volvió a instalarnos, pero esta vez fue diferente, más pesado, como si ambos estuviéramos luchando por mantenernos a flote en medio de una tormenta emocional. Sabía que lo que estábamos sintiendo era peligroso, que podría cambiar nuestras vidas para siempre si no lo manejábamos con cuidado. Pero también sabía que, por más que lo intentara, no podría ignorar esos sentimientos por mucho tiempo. Mientras permanecíamos allí, uno al lado del otro, observando el horizonte interminable desde la ventanilla del avión, sentí que estábamos en el borde de un precipicio. Un paso más, una palabra más, y todo lo que conocíamos podría desmoronarse. Pero a pesar de ese riesgo, no podía negar la intensa conexión que había vuelto a surgir entre nosotros. No sé a dónde nos llevará todo esto, dijo Michael finalmente, su voz quebrándose. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras me conmovieron profundamente, y por un momento, sentí la tentación de dejarme llevar, de entregarme a esa conexión que siempre había existido entre nosotros. Pero en el fondo sabía que había demasiadas cosas en juego, demasiadas personas a las que podríamos lastimar. Yo también estaré aquí, Michael, respondí,
aunque mi corazón se resistía a las implicaciones de esa promesa. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil, que enfrentar lo que estaba surgiendo entre nosotros sería doloroso y complicado. Pero en ese momento, en ese pequeño espacio de tiempo, no importaba. Lo único que importaba era que estábamos juntos, enfrentando lo desconocido, como siempre habíamos hecho. El avión seguía avanzando, llevando consigo nuestras dudas, nuestros miedos y, sobre todo, una promesa silenciosa de que, sin importar lo que sucediera, no nos perderíamos el uno al otro. El resto del vuelo pasó en una especie de limbo emocional. Aunque intenté distraerme con el entretenimiento a bordo, mi mente seguía regresando a la conversación que había tenido con Michael. Su declaración seguía resonando en mis pensamientos, haciendo que cada instante a su lado se sintiera más cargado de significado. La imagen de su rostro, esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza, se mantenía fija en mi mente. Al volver a mi asiento, encontré a James dormido, su respiración tranquila y regular. Me sentí un poco culpable por la conversación que había tenido con Michael, pero al mismo tiempo, el peso de esa conversación me parecía inevitable. Sabía que había algo profundo en lo que estábamos experimentando, algo que no se podía ignorar. Durante el vuelo, intenté reconectar con la realidad de nuestra situación. Madagascar estaba solo unas horas de distancia, un país de maravillas naturales y paisajes exóticos, y me había prometido a mí misma disfrutar del viaje con mi familia. Sin embargo, la realidad de mis sentimientos hacia Michael parecía ensombrecer cada pensamiento y emoción relacionada con la aventura que nos esperaba. Cuando finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Antananarivo, Madagascar, la brisa cálida y el aroma a tierra y vegetación nos dieron la bienvenida. Mientras nos dirigíamos a la zona de recogida de equipaje, el bullicio del aeropuerto parecía un contraste vibrante con la atmósfera introspectiva que había experimentado durante el vuelo. «Estamos aquí», exclamó James con entusiasmo, sus ojos brillando con la emoción del nuevo destino. «Estoy seguro de que este será un viaje increíble». Sus palabras fueron un recordatorio de por qué habíamos decidido emprender este viaje en primer lugar. La idea de explorar un nuevo lugar, de crear recuerdos con nuestra familia, debería haber sido suficiente para despejar la confusión que me atormentaba. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Mientras recogíamos nuestro equipaje, Michael se acercó a mí. «Emma, ¿quieres hablar sobre lo que ocurrió en el avión?» «Solo si estás lista, claro». Su voz era suave, casi como una invitación a abrir una puerta que había estado cerrada. Lo miré, notando la preocupación en sus ojos. La verdad era que no sabía cómo hablar sobre lo que sentía sin abrir una caja de Pandora. Sin embargo, era evidente que Michael también estaba luchando con el mismo dilema. «No estoy segura de qué decir», respondí, eludiendo su mirada. «A veces creo que es mejor dejar las cosas como están». Michael asintió lentamente, su expresión una mezcla de aceptación y tristeza. «Lo entiendo. No quiero presionarte. Solo quería que supieras que estoy aquí para ti, pase lo que pase». Su apoyo incondicional, aunque reconfortante, también era una carga. No sabía cómo manejar los sentimientos que habíamos compartido en el avión, ni cómo esos sentimientos podrían afectar el viaje y nuestra relación. El grupo se dirigió hacia el área de transporte, y mientras observaba la bulliciosa ciudad de Antananarivo desde la ventana del autobús que nos llevaría al hotel, me sentí atrapada entre dos mundos, el de la emoción del viaje y el de las complejidades emocionales que me habían seguido desde el avión. El paisaje se transformaba ante mis ojos, pero mi mente seguía atrapada en un conflicto interno que parecía no tener solución. «Vamos a disfrutar de esta experiencia», me dije a mí misma mientras miraba por la ventana. «Haremos que sea un viaje memorable, sin importar lo que pase». Sin embargo, mientras el autobús avanzaba por las calles llenas de vida y color, supe que la verdadera aventura estaba apenas comenzando, y que esta aventura no solo nos llevaría a través de las maravillas de Madagascar, sino también por los laberintos de nuestras propias emociones. El hotel donde nos alojábamos era un oasis de calma en medio del bullicio de la ciudad. Con su arquitectura colonial y sus jardines exuberantes, el lugar parecía un refugio perfecto para desconectar de la rutina y, al mismo tiempo, para sumergirse en una nueva cultura.
Mientras nos registrábamos y nos dirigíamos a nuestras habitaciones, intenté enfocarme en las maravillas que Madagascar tenía para ofrecer. Al llegar a nuestra habitación, noté que James estaba más entusiasta que nunca. Ya había comenzado a desempacar su cámara fotográfica, ansioso por capturar cada momento del viaje. Tenemos que aprovechar cada minuto, dijo con una sonrisa, la emoción evidente en su voz. Mañana exploraremos el mercado local y luego haremos una excursión por la selva. Suena genial, respondí, tratando de compartir su entusiasmo, aunque mi mente seguía atrapada en los recientes eventos con Michael. Mientras James continuaba preparando su equipo, decidí salir a dar un paseo por los alrededores del hotel, buscando un momento de soledad para aclarar mis pensamientos. El aire fresco y el canto de los pájaros tropicales me ayudaron a despejar mi mente, aunque mi corazón seguía dividido. Caminé lentamente por los senderos del jardín, admirando las flores vibrantes y los árboles frondosos que bordeaban el camino. En un rincón tranquilo, encontré un banco bajo una gran sombra y me senté, permitiéndome un momento de reflexión. A lo lejos, vi a Michael acercarse, su figura destacándose entre el follaje. Se sentó a mi lado en el banco, sin decir una palabra, pero su presencia era suficiente para provocar una nueva oleada de emociones. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió en el avión, confesé finalmente, rompiendo el silencio. Todo ha sido tan confuso desde entonces. Michael suspiró, su rostro reflejando la misma confusión que sentía. Yo también he estado pensando en eso. Es como si hubiéramos abierto una puerta que no podemos cerrar. Exactamente, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación al compartir mis pensamientos. No sé cómo seguir adelante, y me preocupa que esto pueda afectar el viaje y a las personas que queremos. Michael asintió con comprensión. Tienes razón. Pero también creo que es importante enfrentar lo que sentimos. Ignorarlo solo hará que sea más difícil más adelante. La sinceridad en sus palabras resonó en mí, y por un momento, me sentí tentada a dejar que el peso de mis emociones se desbordara. Sin embargo, el recuerdo de James y la realidad de nuestra situación me detuvieron. No podía permitir que este viaje se convirtiera en una tormenta emocional que dañara a las personas que amaba. Lo que necesitamos es disfrutar del viaje y vivir el momento, dije, tratando de recuperar mi enfoque. Vamos a centrarnos en crear recuerdos positivos, en explorar y en disfrutar del tiempo que tenemos aquí. Michael me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Estoy de acuerdo. Aunque sea difícil, quiero que este viaje sea algo positivo para todos nosotros. Nos levantamos del banco, y el cielo se oscureció a medida que la noche se instalaba. Mientras regresábamos al hotel, el silencio entre nosotros era más cómodo, como si hubiéramos encontrado un equilibrio momentáneo. La promesa de un nuevo día, lleno de aventuras y descubrimientos, ofrecía una oportunidad para dejar atrás las dudas y concentrarse en el presente. Al entrar en el hotel, el bullicio de la recepción nos devolvió a la realidad del viaje. La familia ya estaba reunida, y el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Aunque los sentimientos seguían enredados dentro de mí, me esforzaba por sumergirme en el entusiasmo del grupo, recordando que, al menos por ahora, teníamos una maravillosa oportunidad de explorar juntos. La mañana siguiente en Madagascar comenzó con una promesa de aventura y descubrimiento. El sol brillaba intensamente, y el aire fresco estaba lleno de los aromas exóticos de la vegetación tropical. El grupo se reunió para el desayuno en el restaurante del hotel, donde disfrutamos de frutas frescas, jugos naturales y panecillos recién horneados. James estaba animado, haciendo planes para el día mientras desplegaba un mapa de la región. Hoy vamos al mercado local y luego haremos una excursión por el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia, anunció con entusiasmo. Será una oportunidad perfecta para sumergirnos en la cultura y la naturaleza. Michael y yo intercambiamos miradas discretas. La conversación del día anterior seguía presente en nuestras mentes, pero ambos estábamos decididos a mantener el enfoque en el viaje y en la experiencia compartida con la familia. El mercado local era un mosaico vibrante de colores y sonidos. Los puestos estaban llenos de artesanías,
especias y frutas exóticas. La gente del lugar, con sus sonrisas cálidas y su hospitalidad genuina, nos ofreció una visión única de la vida cotidiana en Madagascar. Me encontré disfrutando de la energía del lugar, dejándome llevar por la fascinación de los productos y la cultura. Mientras paseábamos por los pasillos del mercado, James y los suegros se dirigieron hacia un puesto de especias, mientras Michael y yo nos quedamos un poco atrás, explorando un puesto de tejidos tradicionales. La conversación entre nosotros era ligera, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. ¿Te gusta todo lo que estás viendo?, preguntó Michael, su voz casi un susurro entre el bullicio del mercado. Sí, es increíble, respondí con sinceridad. Todo es tan diferente de lo que estamos acostumbrados. Michael asintió, y luego su mirada se desvió hacia los tejidos expuestos. ¿Te imaginas usando algo así en casa? Creo que sería un gran adorno para tu sala de estar. Su comentario era una forma de volver a la normalidad, de mantener una conversación común mientras ambos lidiábamos con la carga emocional que habíamos compartido. Sin embargo, había algo en la forma en que lo dijo, en la mirada que me dirigió, que me hizo cuestionar si realmente podíamos mantener una amistad sin que nuestros sentimientos se entrometieran. Me encantaría, respondí, intentando mantener un tono casual. Podemos buscar algo que combine con el estilo de la casa. Mientras hablábamos, traté de concentrarme en la experiencia del mercado, en los aromas, los colores y las texturas que nos rodeaban. La riqueza cultural de Madagascar era palpable, y me esforzaba por apreciar cada momento sin dejar que mis sentimientos interfirieran. Más tarde, llegamos al Parque Nacional de Andasibe-Mantadia, un lugar famoso por su biodiversidad y sus paisajes impresionantes. Nos adentramos en la selva, siguiendo senderos que nos llevaron a través de un paisaje exuberante de árboles altísimos y plantas exóticas. La belleza natural del parque era asombrosa, y el sonido de los lémures y las aves llenaba el aire, creando una atmósfera mágica. Durante la caminata, Michael y yo caminamos juntos al final del grupo, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía el entorno natural. La conversación se volvió más personal, alejándose de las trivialidades del mercado y abordando temas más profundos. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Michael, su voz amable y preocupada. ¿Estás más tranquila con todo lo que hemos vivido? Su pregunta me sorprendió, y por un momento, me sentí tentada a abrirme completamente. Sin embargo, sabía que era importante mantener el equilibrio entre mis emociones y el viaje que estábamos disfrutando. Estoy bien, respondí, esforzándome por sonar sincera. Trato de disfrutar de la experiencia y de concentrarme en el presente. Madagascar es increíble, y quiero aprovechar cada momento. Michael sonrió, su expresión relajada y comprensiva. Eso es todo lo que podemos hacer. Vivir el momento y hacer que sea especial. La caminata por el parque fue un respiro para ambos. La belleza natural y la compañía de la familia proporcionaron un contraste positivo con las tensiones internas. Aunque los sentimientos seguían presentes, estaba decidida a hacer del viaje una experiencia memorable para todos, incluida yo misma. Al final del día, regresamos al hotel agotados pero felices. La cena fue una oportunidad para compartir historias y risas, y aunque Michael y yo intercambiamos miradas ocasionales, la dinámica entre nosotros parecía estabilizarse momentáneamente. Me fui a la cama esa noche sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. Sabía que el viaje aún tenía muchas sorpresas reservadas, y estaba decidida a enfrentar cada una de ellas con una mente abierta y un corazón dispuesto a aceptar lo que viniera. El tercer día en Madagascar comenzó con una promesa de nuevas aventuras. Después de un desayuno copioso, James nos llevó a explorar la reserva de Palmarium, famosa por su población de lémures y su belleza natural. El sol brillaba intensamente, creando un ambiente perfecto para una jornada de exploración. Durante el viaje en bote hacia la reserva, el agua cristalina reflejaba el cielo azul, y el paisaje verde y exuberante se extendía a nuestro alrededor. Michael y yo compartimos un asiento en la parte trasera del bote, disfrutando del viaje en silencio mientras observábamos la naturaleza en calma. ¿Te has dado cuenta de cómo todo aquí parece tan vibrante y vivo?, comentó Michael, su voz tranquila como el entorno que nos rodeaba. Sí, es impresionante, respondí,
sintiendo una oleada de paz mientras el bote avanzaba suavemente. Nunca he visto nada igual. Al llegar a la reserva, fuimos recibidos por un guía local que nos llevó por senderos rodeados de vegetación tropical. La reserva era un santuario para los lémures, y pronto comenzamos a avistarlos, saltando de rama en rama y acercándose curiosamente a nosotros. Era un espectáculo fascinante, y la presencia de estos animales únicos agregó un toque mágico a la excursión. Mientras caminábamos por los senderos, Michael y yo caímos en una conversación más profunda, alejándonos del grupo principal. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras preocupaciones, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Siempre he querido viajar más, explorar lugares diferentes, dijo Michael, su voz cargada de emoción. Es una de las razones por las que este viaje ha sido tan especial para mí. Yo también siento lo mismo, confesé. Este viaje me ha recordado cuánto disfruto descubrir nuevas culturas y experimentar cosas nuevas. Michael sonrió, su mirada reflejando una mezcla de nostalgia y esperanza. A veces, me pregunto cómo sería si nuestras vidas fueran un poco diferentes. Si pudiéramos simplemente seguir nuestras pasiones sin tantas responsabilidades. Su comentario me hizo reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Aunque ambos estábamos comprometidos con nuestras familias y trabajos, había un deseo compartido de explorar y experimentar más. Sin embargo, el hecho de que estuviéramos compartiendo esos pensamientos hizo que la conversación tomara un giro más personal. En ese momento, el guía nos llevó a un área donde los lémures se acercaban a los visitantes en busca de comida. La interacción con los animales fue una experiencia encantadora, y todos en el grupo estaban visiblemente emocionados. James, con su cámara en mano, capturó cada instante, mientras los suegros disfrutaban de la compañía de los lémures. Mientras el grupo se reunía para almorzar, me encontré reflexionando sobre la conversación con Michael. Aunque era un alivio compartir pensamientos y sentimientos, también había una parte de mí que se preguntaba cómo esto afectaría nuestra relación en el futuro. Después del almuerzo, exploramos el jardín de especies medicinales de la reserva, donde el guía nos explicó cómo las plantas se utilizan en la medicina tradicional malgache. La experiencia fue educativa y enriquecedora, y me permitió apreciar aún más la cultura y las tradiciones locales. Cuando regresamos al hotel esa tarde, el aire estaba cargado de una mezcla de emoción y cansancio. La cena fue una celebración de los logros del día, llena de risas y anécdotas compartidas. Aunque Michael y yo intercambiamos miradas ocasionales, tratamos de mantener la conversación ligera y centrada en la experiencia compartida. Al final de la noche, me retiré a mi habitación sintiendo una mezcla de satisfacción y reflexión. Aunque el viaje estaba siendo increíble, sabía que había cuestiones emocionales que aún necesitaban ser resueltas. Me prometí a mí misma que trataría de disfrutar el resto del viaje sin permitir que las tensiones internas interfirieran en nuestra experiencia. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el cielo estrellado, sintiendo una profunda gratitud por la oportunidad de estar en un lugar tan especial. Aunque el viaje estaba lleno de sorpresas y desafíos, estaba decidida a aprovechar al máximo cada momento, explorando tanto el mundo exterior como mis propios sentimientos internos. El cuarto día en Madagascar nos llevó a la costa de Nousikomba, una isla conocida por sus playas paradisíacas y su ambiente relajado. El viaje en barco hacia la isla fue tranquilo, con el sonido del mar y la brisa suave creando una atmósfera de calma. Todos estábamos emocionados por pasar el día en la playa y disfrutar de las aguas cristalinas. Al llegar a la isla, desembarcamos y nos dirigimos a una playa de arena blanca, rodeada de palmeras y mar turquesa. James y los suegros se dirigieron hacia un área de reposo, mientras Michael y yo nos aventuramos a explorar un poco más. Aunque el entorno era hermoso y relajante, la tensión entre nosotros seguía latente. ¿Te has dado cuenta de lo pacífico que es aquí?, comentó Michael, mientras caminábamos por la orilla, nuestros pies hundiéndose en la arena caliente. Sí, es como un sueño, respondí, sintiendo una mezcla de tranquilidad e inquietud. Me alegra que podamos disfrutar de un lugar tan hermoso. Mientras nos adentrábamos en la playa, descubrimos una pequeña cabaña de alquiler de equipo para deportes acuáticos. Decidimos alquilar un par de máscaras de snorkel y aletas para explorar la vida marina.
La idea de sumergirnos en el agua y descubrir los corales y peces tropicales nos pareció emocionante. Con el equipo listo, nos adentramos en el agua y comenzamos a nadar. El mundo submarino era fascinante, los corales de colores brillantes y los peces exóticos nadaban a nuestro alrededor. Mientras explorábamos, Michael y yo compartimos momentos de asombro y admiración, nuestras conversaciones se convirtiendo en silencios cómodos llenos de comprensión mutua. Al salir del agua, nos sentamos en una roca cercana, disfrutando de la vista del océano y del sol que se reflejaba en el agua. La conversación se volvió más personal a medida que compartíamos pensamientos sobre el viaje y nuestras vidas. Este lugar es tan perfecto, dijo Michael, su mirada fija en el horizonte. Me hace pensar en lo importante que es encontrar tiempo para disfrutar de las cosas simples. Sí, es verdad, asentí, sintiendo una conexión profunda con sus palabras. A veces nos perdemos en nuestras rutinas y olvidamos lo que realmente importa. Michael se volvió hacia mí, su expresión seria pero amable. A veces me pregunto si las cosas serían diferentes si pudiéramos seguir nuestros sueños sin tantas limitaciones. Su comentario resonó profundamente en mí. Aunque era consciente de las limitaciones y responsabilidades que ambos enfrentábamos, el deseo de explorar y vivir plenamente era algo que compartíamos. La cercanía y la vulnerabilidad de nuestras conversaciones me hacían cuestionar la naturaleza de nuestra relación. Decidimos regresar a la playa para reunirse con el resto del grupo. El sol estaba en su punto más alto, y el ambiente estaba lleno de risas y alegría. Todos estaban disfrutando del día, y James estaba organizando un juego de voleibol en la playa. A medida que el día avanzaba, me sentía agradecida por la oportunidad de compartir estos momentos con la familia, pero la complejidad de mis sentimientos hacia Michael seguía siendo una constante preocupación. Aunque trataba de mantenerme presente y disfrutar del viaje, no podía evitar pensar en cómo estos sentimientos podrían cambiar la dinámica entre nosotros en el futuro. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La noche cayó suavemente sobre la isla, y el grupo se reunió para una cena en la playa bajo las estrellas. La comida era deliciosa, con mariscos frescos y frutas tropicales. Las conversaciones eran animadas, y la atmósfera era de camaradería y disfrute. A pesar de la alegría general, sentía una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que el viaje estaba llegando a su fin y que enfrentar mis sentimientos sería inevitable. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cabaña, reflexioné sobre todo lo que había experimentado durante el viaje. Aunque había sido una experiencia maravillosa, también sabía que tenía que enfrentar las emociones que surgieron y cómo esto afectaría mi relación con Michael y con el resto de la familia. El viaje a Madagascar había sido una aventura inolvidable, pero también me había llevado a confrontar sentimientos profundos y complicados. Me prometí a mí misma que, sin importar lo que viniera, enfrentaré la situación con honestidad y claridad, buscando el equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades. El último día en Madagascar llegó con una mezcla de emoción y melancolía. La mañana estaba radiante y clara, y el grupo decidió visitar el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia, conocido por sus bosques lluviosos y su biodiversidad. Aunque el tiempo en la isla había sido maravilloso, no podía evitar sentir una ligera tristeza por el final de nuestra aventura. El viaje en autobús hacia el parque nos dio tiempo para reflexionar sobre la experiencia y compartir nuestros pensamientos sobre el viaje. James, con su entusiasmo habitual, discutía los planes para el día, mientras los suegros estaban ocupados revisando sus cámaras para capturar los últimos momentos de nuestro viaje. Michael y yo, sin embargo, estábamos un poco más callados, inmersos en nuestros pensamientos. Al llegar al parque, nos recibieron con una cálida bienvenida. Un guía local nos condujo a través de los senderos, señalando las diferentes especies de plantas y animales que habíamos estado esperando ver. La exuberante vegetación y el aire fresco del bosque creaban una atmósfera de serenidad y asombro. Mientras caminábamos, Michael y yo nos quedamos atrás del grupo una vez más, permitiéndonos un momento de tranquilidad en medio del bullicio de la excursión. La caminata nos llevó a un claro en el bosque, donde el guía nos invitó a descansar y apreciar la vista.
Es increíble cómo un lugar como este puede hacerte sentir tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, comentó Michael, su voz cargada de una introspección profunda. Me hace pensar en las cosas que realmente importan. Sí, es como si todo lo que creemos ser se desvaneciera un poco, respondí, sintiendo una conexión más fuerte con sus palabras. A veces, necesitamos estos momentos para darnos cuenta de lo que verdaderamente valoramos. El silencio entre nosotros se volvió cómodo, y la belleza del paisaje parecía intensificar la intimidad de nuestro diálogo. Mientras el grupo se preparaba para continuar, Michael tomó un momento para hablarme en privado. Emma, he estado pensando mucho en nosotros y en cómo ha cambiado todo durante el viaje, dijo Michael, su mirada sincera y abierta. No sé exactamente qué hacer con todo esto, pero siento que necesitamos hablar. Mi corazón latía con fuerza, reconociendo la importancia de lo que acababa de decir. Sabía que era el momento de enfrentar la realidad de nuestros sentimientos y de cómo esto podría afectar a todos a nuestro alrededor. También he estado pensando en ello, confesé, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Este viaje ha sido una experiencia increíble, pero también ha traído a la superficie cosas que no puedo ignorar. Mientras nos dirigíamos de vuelta al grupo, sentí que una nueva etapa de la conversación se estaba formando. Aunque la tensión entre nosotros era palpable, también había una sensación de liberación al haber reconocido abiertamente lo que estaba en juego. El resto del día en el parque fue una mezcla de disfrute y reflexión. Observamos lémures y aves exóticas, y la belleza del entorno nos permitió relajarnos y desconectar, aunque la conversación pendiente seguía presente en nuestras mentes. Al regresar al hotel esa tarde, el ambiente era de una mezcla de celebración por el viaje y preparación para el regreso a casa. La cena de despedida fue una ocasión alegre, con todos compartiendo recuerdos y risas mientras disfrutábamos de la última noche en Madagascar. Esa noche, después de la cena, me retiré a mi habitación con una sensación de tranquilidad y resolución. Sabía que el regreso a casa marcaría el comienzo de una nueva etapa, en la que tendría que enfrentar las consecuencias de las emociones que surgieron durante el viaje. Aunque el viaje había sido una aventura inolvidable, también había revelado aspectos profundos de mi relación con Michael y de mis propios sentimientos. Mientras me preparaba para dormir, me sentí decidida a enfrentar la situación con honestidad y claridad, buscando una manera de reconciliar mis deseos y responsabilidades de una manera que honrara a todos los involucrados. El vuelo de regreso a casa estaba cargado de una mezcla de emociones. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, me encontré sumida en pensamientos sobre el futuro y sobre cómo manejar la situación con Michael. Las conversaciones del viaje se mantenían frescas en mi mente, y la tensión no se disipaba fácilmente. James estaba a mi lado, intentando distraerme con una película que proyectaban en el avión. Aunque me esforzaba por concentrarme en la pantalla, mis pensamientos seguían regresando a la conversación que tuve con Michael en el bosque. A medida que el avión despegaba, la vista de Madagascar se desvanecía lentamente bajo nosotros. La belleza del paisaje desde el aire era un recordatorio constante de los momentos maravillosos que habíamos compartido. Sin embargo, también me recordaba las complejidades emocionales que surgieron durante el viaje. Emma, ¿te sientes bien?, James preguntó, notando mi distracción. Parece que tienes la mente en otro lugar. Sí, estoy bien, respondí con una sonrisa forzada. Solo estoy pensando en todo lo que hemos vivido y en cómo será volver a la rutina. James asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, y continuó conversando sobre los planes para el futuro cercano. Aunque intentaba mantenerme involucrada, me encontraba constantemente distraída por los pensamientos sobre cómo afrontar la situación con Michael. Durante el vuelo, decidí escribir en mi diario para aclarar mis pensamientos. Mi mano moviéndose rápidamente sobre el papel reflejaba la turbulencia interna que sentía. Al escribir, trataba de ordenar mis sentimientos y encontrar claridad sobre cómo manejar la relación con Michael, sin dañar la dinámica familiar ni mis propios principios. La conversación con Michael en el parque seguía siendo un punto crucial en mi mente. Sabía que había una necesidad urgente de resolverlo antes de que se convirtiera en un problema mayor. El reconocimiento de nuestros sentimientos era solo el primer paso, la verdadera prueba sería enfrentar las consecuencias y encontrar una solución que respetara a todos los involucrados. Cuando el avión aterrizó,
la familiaridad del aeropuerto nos recibió con una sensación de regreso a la realidad. La emoción del regreso a casa era palpable en el grupo, pero para mí, era un recordatorio de los desafíos que estaban por venir. Mientras recogíamos nuestras maletas y nos dirigíamos hacia la salida, el peso de la conversación pendiente con Michael se sentía más fuerte. De vuelta en casa, el hogar parecía más acogedor de lo que recordaba, pero también estaba cargado de una expectativa incómoda. El viaje había sido una escapada de la rutina diaria, y ahora, al volver, la rutina nos esperaba con todo su peso. Los días siguientes se llenarían de trabajo, responsabilidades y la inevitable confrontación sobre los sentimientos que habían surgido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré de nuevo en el umbral entre el viaje y la realidad. Aunque la experiencia en Madagascar había sido enriquecedora y emocionante, también había dejado una marca en mi vida emocional. Sabía que tenía que enfrentar la situación con Michael con valentía y empatía, buscando una solución que permitiera avanzar sin destruir lo que habíamos construido. Con un suspiro profundo, me metí en la cama, dejando que los pensamientos fluyeran libremente. A pesar de la inquietud que sentía, también había una sensación de determinación. El viaje había sido un catalizador para una transformación interna, y estaba lista para enfrentar los próximos desafíos con claridad y coraje. La semana después de nuestro regreso a casa fue un torbellino de actividades y ajustes. James estaba ocupado en el trabajo, y yo me sumergí en mis responsabilidades diarias, tratando de recuperar la normalidad. Sin embargo, la conversación con Michael seguía pesando en mi mente, y no podía ignorar la necesidad de resolverlo. Una tarde, mientras organizaba algunas fotografías del viaje en la sala de estar, me sorprendió ver a Michael en la puerta de mi casa. No había esperado que se presentara de manera tan inesperada. Mi corazón aceleró al ver su rostro preocupado, y su presencia en mi hogar solo intensificó la tensión que habíamos dejado en Madagascar. «Hola, Emma», dijo Michael con un tono serio, pero amable. «¿Podemos hablar un momento?». Asentí, invitándolo a pasar. La sala estaba iluminada por la luz suave de la tarde, creando un ambiente tranquilo pero cargado de expectación. Nos sentamos en el sofá, y el silencio que siguió fue palpable. Michael parecía estar buscando las palabras adecuadas, y yo me sentía igualmente expectante. «Sé que esto puede ser incómodo», comenzó Michael, rompiendo el silencio. «Pero siento que necesitamos abordar lo que sucedió durante el viaje. No puedo seguir adelante sin aclarar cómo nos sentimos y lo que esto significa para nosotros». Su sinceridad me conmovió, y me di cuenta de que también necesitaba expresar mis propios sentimientos. «Estoy de acuerdo», respondí, tratando de mantener la calma. «Este viaje nos ha mostrado cosas que no podemos ignorar. Debemos hablar sobre lo que esto significa para nosotros y cómo podemos manejarlo». A medida que comenzamos a hablar, las palabras fluían con una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Michael compartió sus sentimientos sobre cómo el viaje había reavivado emociones que había estado guardando durante mucho tiempo. Explicó que, aunque no había esperado que surgiera una conexión tan profunda, sentía que no podía simplemente ignorarla. «Emma, te conozco desde siempre, y siempre he sentido una conexión especial contigo», dijo Michael, su voz cargada de emoción. «El viaje me hizo darme cuenta de cuánto valoro nuestra relación y de lo importante que eres para mí». Escuchar sus palabras me hizo reflexionar sobre mi propio sentido de conexión y sobre cómo había cambiado mi perspectiva. «Michael, también siento que hay algo más profundo entre nosotros», admití, sintiendo una mezcla de liberación y preocupación. «Pero también tengo que pensar en James y en la dinámica familiar. No quiero que esto cause más daño del que ya ha hecho». Michael asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Lo entiendo, Emma. No quiero que esto sea una carga para ti ni para nuestra familia. Solo quería ser honesto contigo sobre lo que siento». La conversación se convirtió en un intercambio de sentimientos y preocupaciones, en el que ambos tratamos de encontrar un equilibrio entre nuestras emociones y la realidad de nuestras vidas. Aunque la conversación fue difícil, también fue liberadora. Sentir que podíamos hablar abiertamente sobre lo que había sucedido nos dio una sensación de claridad. Al final de nuestra charla, nos levantamos del sofá con un entendimiento más profundo de lo que necesitábamos hacer.
La resolución no era fácil, pero al menos teníamos una base para seguir adelante. Acordamos que lo más importante era manejar la situación con respeto y consideración, tanto para James como para nuestra propia relación. Gracias por hablar conmigo, dijo Michael, su tono suave y sincero. Aprecio que hayas estado dispuesta a enfrentar esto juntos. Gracias a ti por ser honesto, respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Haremos lo mejor que podamos para resolver esto de la manera más justa posible. Mientras Michael se despedía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero al menos teníamos un entendimiento mutuo. La conversación había sido un paso importante para enfrentar la situación, y ahora estaba lista para abordar lo que viniera con claridad y responsabilidad. La conversación con Michael fue un alivio, pero también dejó una serie de desafíos que debía enfrentar. Los días siguientes se llenaron de un sentimiento de expectativa y tensión. Mi relación con James seguía siendo amorosa y fuerte, pero la sombra de la conversación con Michael se mantenía presente en mi mente. James, siempre atento, notó que algo estaba diferente en mi comportamiento. Emma, ¿todo está bien?, me preguntó una mañana mientras preparábamos el desayuno juntos. Pareces pensativa y distraída últimamente. Sí, todo está bien, respondí con una sonrisa que intentaba ocultar mis preocupaciones. Solo he estado pensando en algunas cosas y tratando de ajustar nuestras rutinas después del viaje. James asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Decidí que era hora de ser abierta y honesta con él. La situación con Michael no era algo que pudiera mantener en secreto para siempre, y la honestidad era el mejor camino a seguir. Esa noche, mientras cenábamos, decidí sacar el tema. James, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Es sobre el viaje a Madagascar y algo que ha estado en mi mente. James miró hacia mí con interés y algo de preocupación. Claro, ¿qué sucede? Respiré profundamente antes de hablar. Durante el viaje, tuve una conversación profunda con Michael, y surgieron sentimientos complicados. No quiero que esto afecte nuestra relación, pero siento que es importante que sepas lo que está pasando. James me miró con sorpresa y una pizca de tristeza en sus ojos. ¿Qué tipo de sentimientos?, preguntó suavemente, tratando de entender la magnitud de la situación. Michael y yo hemos tenido una conexión muy fuerte desde siempre, y el viaje reavivó algunas emociones que habíamos guardado, expliqué con cuidado. No ha pasado nada físico, pero la conversación nos hizo darnos cuenta de que hay sentimientos que necesitamos abordar. Quiero que sepas que mi prioridad eres tú y nuestra relación, y estoy trabajando para manejar esto de la mejor manera posible. El silencio que siguió fue denso. James parecía procesar la información, y yo estaba nerviosa por su reacción. Finalmente, habló con voz calma y controlada. Gracias por ser honesta conmigo, Emma. Valoro mucho nuestra relación, y entiendo que las emociones pueden ser complicadas. Lo importante es que estemos abiertos y dispuestos a enfrentar esto juntos. Me sentí aliviada y agradecida por su comprensión. Quiero que sepas que estoy comprometida con nuestra relación y que no quiero que esto nos afecte negativamente. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para resolver esto y seguir adelante. James asintió, y una sensación de calma nos envolvió. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero al menos estábamos enfrentándolo juntos. La conversación, aunque difícil, nos permitió fortalecer nuestra relación y clarificar nuestros sentimientos. Al día siguiente, decidí enfrentar la situación con Michael de una manera más decidida. Me reuní con él en un café cercano, con la intención de discutir cómo podríamos proceder. Quería asegurarme de que ambos estuviéramos en la misma página y que nuestras acciones reflejaran nuestras palabras. Cuando llegué al café, Michael ya estaba allí, esperando. Su expresión era seria, pero también reflejaba una disposición a resolver la situación. Nos saludamos con una mezcla de formalidad y tensión, y nos sentamos en una mesa apartada, lejos del bullicio. Michael, quiero que sepas que he hablado con James sobre nuestra conversación y la situación, comencé. Él entiende lo que está pasando y está dispuesto a trabajar juntos para resolverlo. Necesitamos encontrar una forma de manejar esto de manera que no cause más daño.
Michael escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Me alegra saber que James está dispuesto a abordar esto de manera madura. Creo que lo mejor es que sigamos siendo honestos y transparentes, y que tomemos medidas para mantener nuestra relación familiar en equilibrio. La conversación en el café se centró en cómo podríamos seguir adelante sin que nuestros sentimientos causaran más problemas. Decidimos que lo mejor era mantener una distancia emocional adecuada y centrarse en la familia y el respeto mutuo. La claridad en nuestras intenciones nos permitió avanzar con un plan para manejar la situación de manera sensata. Después de nuestra reunión en el café, sentí un ligero peso levantado de mis hombros. Habíamos llegado a un acuerdo sobre cómo manejar la situación con Michael, y la comunicación abierta con James había ayudado a despejar el aire. Sin embargo, sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. La vida cotidiana retomó su curso, y traté de concentrarme en mis responsabilidades y en disfrutar de los momentos simples con James. A pesar de nuestros esfuerzos por seguir adelante, no pude evitar sentir que la dinámica entre Michael y yo estaba cambiando de manera sutil pero significativa. Una tarde, mientras James estaba en una reunión de trabajo, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé por el parque cercano, sintiendo la frescura del aire y el sol en mi rostro. Era una manera de reflexionar y encontrar algo de paz. Mientras caminaba, noté que Michael estaba en el parque también, sentado en una banca y mirando el horizonte. Me acerqué con cautela, sabiendo que nuestra interacción debía ser cuidadosa y respetuosa. Michael levantó la vista al verme y sonrió, aunque había una tristeza en sus ojos. Hola, Emma, dijo, su voz suave. No esperaba encontrarte aquí. Hola, Michael, respondí, sentándome a su lado en la banca. Quería dar un paseo para aclarar mis pensamientos. Espero que no te importe que me una. Claro, me alegra verte, dijo Michael, haciendo un gesto hacia el espacio a su lado. ¿Cómo te sientes después de nuestra última conversación? Me siento mejor, admití. Siento que hemos encontrado un camino para manejar la situación, pero todavía me preocupa cómo esto puede afectar nuestras relaciones familiares. Michael asintió, entendiendo mi preocupación. Lo entiendo. Quiero que sepas que valoro nuestra relación familiar y que estoy comprometido a hacer lo correcto. A veces me pregunto si nuestras emociones podrían complicar las cosas más de lo que imaginamos. Sí, es un dilema, respondí. Pero creo que lo importante es que estamos siendo sinceros y tratando de mantener el respeto por todos los involucrados. El sol comenzó a ponerse, y el parque se llenó de una luz dorada que ofrecía una atmósfera tranquila. Michael y yo hablamos de una variedad de temas, desde recuerdos compartidos hasta nuestras esperanzas para el futuro. La conversación, aunque cargada de una cierta melancolía, nos permitió conectar de una manera que había sido difícil antes. Mientras el cielo se oscurecía, Michael se levantó y se preparó para irse. Gracias por hablar conmigo, Emma. Me ha ayudado a poner las cosas en perspectiva. De nada, Michael, respondí. Espero que podamos seguir adelante de la mejor manera posible. Nos despedimos con un abrazo amistoso, conscientes de que nuestro vínculo había cambiado pero que aún mantenía una base sólida. Mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de esperanza y tristeza. La resolución de la situación estaba en curso, pero había un sentimiento de aceptación y de paz en el aire. Cuando llegué a casa, James me recibió con una sonrisa y un abrazo. ¿Cómo estuvo tu paseo?, preguntó, al notar mi estado de ánimo más relajado. Fue bien, respondí con sinceridad. Necesitaba un tiempo para pensar y poner todo en perspectiva. Me siento más tranquila ahora. James asintió, y su comprensión me brindó una sensación de apoyo. Sabía que aún quedaban pasos por dar, pero sentía que estábamos en el camino correcto para superar esta etapa difícil. La honestidad y la comunicación seguirían siendo clave para mantener la armonía en nuestras relaciones. Los días pasaron con una mezcla de normalidad y reflexión. La interacción con Michael en el parque había traído un nuevo nivel de calma a mi vida, y el apoyo de James seguía siendo un pilar fundamental. A pesar de los desafíos, traté de concentrarme en disfrutar el presente y en fortalecer los lazos familiares. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia,
por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Una noche, mientras cenábamos juntos, James y yo hablamos de cómo podríamos hacer que el tiempo que pasáramos en familia fuera más significativo. Tal vez podríamos planificar una actividad que todos disfrutemos juntos, sugirió James. Algo que nos permita conectar y disfrutar de nuestra compañía. Me pareció una excelente idea. Sí, podríamos hacer algo que nos saque de la rutina diaria. Quizás una excursión o una actividad al aire libre. Algo que nos permita relajarnos y disfrutar del tiempo juntos. James asintió con entusiasmo. Perfecto, ¿qué te parece si planeamos una excursión al campo este fin de semana? Podemos hacer una caminata, disfrutar de un picnic y simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Me gustó la idea y comencé a planear la excursión con entusiasmo. El campo ofrecía una oportunidad para relajarnos y desconectar de las tensiones que habíamos estado enfrentando. Preparar la salida se convirtió en una forma de centrarme en algo positivo y en fortalecer nuestra relación. El día de la excursión llegó, y el clima era perfecto, un cielo despejado y una temperatura agradable. Nos dirigimos al campo con una sensación de anticipación y emoción. Michael se unió a nosotros para el día, y el ambiente era relajado y alegre. Durante la caminata, nos reímos y compartimos historias, disfrutando de la belleza natural que nos rodeaba. La conexión entre todos era palpable, y la atmósfera era ligera y llena de camaradería. Michael, a pesar de la complejidad de la situación, se mostró como un miembro valioso de la familia durante el día. Mientras nos sentábamos para el picnic, James se dirigió a todos con una sonrisa. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Estos momentos juntos son muy importantes para nosotros. Todos asintieron y compartimos un brindis en el que expresamos nuestro agradecimiento por la compañía y la belleza del día. El tiempo al aire libre, lejos de las preocupaciones cotidianas, nos permitió relajarnos y disfrutar de nuestra conexión familiar. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos dirigimos de regreso a casa con una sensación de satisfacción y unidad. La excursión había sido un recordatorio de lo importante que es valorar los momentos simples y las relaciones que compartimos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una mezcla de paz y reflexión. La situación con Michael había sido complicada, pero el esfuerzo por mantener la armonía y la comunicación abierta había valido la pena. La excursión al campo había sido una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y recordar lo que realmente importa. Con una sensación de esperanza, me acomodé en la cama junto a James, agradecida por su apoyo constante y por la oportunidad de superar los desafíos juntos. Sabía que el camino por delante aún tenía sus obstáculos, pero me sentía más preparada para enfrentarlos con amor y determinación. La noche después de nuestra excursión al campo, me desperté temprano, antes de que el sol se alzara. El aire fresco y el silencio tranquilo me ofrecían un momento perfecto para reflexionar. La excursión había sido un éxito, y la paz que sentía en mi interior era una señal de que estábamos en el camino correcto. Me levanté y me dirigí a la cocina para prepararme un café. Mientras el aroma del café llenaba la casa, pensaba en cómo había cambiado nuestra dinámica familiar en las últimas semanas. Michael y yo habíamos logrado encontrar un equilibrio en nuestra relación, y el apoyo de James había sido fundamental en ese proceso. A medida que el día avanzaba, decidí escribir una carta a Michael. Quería expresar mi gratitud por su comprensión y por la manera en que había manejado la situación con madurez. La carta también serviría para reafirmar nuestro compromiso de mantener una relación familiar respetuosa y sólida. Querido Michael, comencé a escribir. Quiero agradecerte por tu paciencia y por la forma en que has manejado esta situación complicada. Nuestra conversación en el parque me ayudó a aclarar muchos pensamientos y sentimientos, y la excursión al campo fue un recordatorio de lo importante que es nuestra familia. Aprecio tu disposición para enfrentar esto con respeto y madurez. Estoy comprometida a seguir trabajando en nuestras relaciones y en mantener la armonía que todos necesitamos. Gracias por estar a mi lado y por ser una parte importante de mi vida. Con cariño, Emma. Coloqué la carta en un sobre y decidí entregársela en persona más tarde. El gesto me pareció adecuado para cerrar el capítulo con Michael y para reafirmar nuestro compromiso mutuo.
Durante el día, James y yo pasamos tiempo organizando algunos detalles de la casa y preparando una cena especial para celebrar nuestra reciente aventura familiar. La comida estuvo llena de risas y buena compañía, y la atmósfera en el hogar era cálida y acogedora. Al final del día, me dirigí a la casa de Michael con la carta en mano. Cuando llegué, él me recibió con una sonrisa. Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, Michael, respondí, entregándole la carta. Quería darte esto. Es una forma de expresar mi gratitud y de reafirmar nuestro compromiso de seguir adelante de manera positiva. Michael aceptó la carta con una sonrisa agradecida. Gracias, Emma, aprecio mucho tus palabras. La situación no ha sido fácil, pero estoy contento de que hayamos encontrado una forma de manejarla. Vamos a seguir trabajando en esto juntos. Nos despedimos con un apretón de manos y una sonrisa sincera. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que una nueva fase estaba comenzando para todos nosotros. Habíamos enfrentado desafíos y explorado nuestras emociones, pero habíamos logrado mantener el respeto y la comprensión mutua. Al llegar a casa, James me esperaba con una expresión de cariño. ¿Cómo fue la entrega de la carta? Bien, respondí. Creo que Michael la recibió con el espíritu con el que fue escrita. Me siento aliviada y lista para seguir adelante. Esa noche, mientras nos acurrucábamos en la cama, sentí una profunda sensación de gratitud. A pesar de las dificultades, habíamos encontrado una forma de superar los obstáculos y de fortalecer nuestras relaciones. Sabía que aún había trabajo por hacer, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío con amor y compromiso. Cerré los ojos con la certeza de que, aunque el camino había sido complicado, habíamos logrado mantenernos unidos y enfocados en lo que realmente importa, nuestra familia y nuestra capacidad de enfrentarlo todo juntos.